Akutagawa fue uno de los primeros japoneses que enamoró a Occidente. Dos acontecimientos le ganaron una fama inmortal en este rincón del mundo, como un cuentista que recordaba a Poe y a Oscar Wilde, y que había llevado la literatura de Ambrose Bierce a Japón. En 1950, Akira Kurosawa, que por ese entonces era desconocido, se llevó el Oscar a la mejor película extranjera con Rashomon, basada en dos cuentos de Akutagawa, Rashomon y En el bosque. Rashomon es una antigua puerta, la gran entrada sur a Kioto. La atmósfera sombría de ese lugar de ruido le sirve de marco a un bonzo y a un leñador, protegidos de la lluvia, para contar otra historia. Varias personas envueltas en una violación seguida de asesinato dan su versión de los hechos ante un tribunal. La eficacia del relato se apoya en la multiplicidad de puntos de vista. Cada uno de los involucrados cuenta su propia versión de la realidad, que nunca es la misma. ¿Reconocen al forajido acusado? Toshiro Mifune, claro que sí, otro de nuestros héroes. Pienso rápido en Yojimbo y en Sanjuro, pero también en los 7 samuráis o en la piel del legendario Miyamoto Musashi, o cruzando katanas con Satoichi, el samurái ciego. Hace poco grabé un programa sobre Yojimbo, revisitado por Akira Mitsubayashi. Errancia de un samurái se llama. Lo pueden buscar si les interesa. Pero hablé de dos eventos vinculados con la fama de Akutagawa. Este es uno. Vamos al otro. El que más me gusta sucedió 10 años antes de Rashomon, en 1940, cuando Borges, Bioy y Silvino Campo eligieron su cuento Zenin para formar parte de su antología de literatura fantástica, compartiendo cartel con una veintena de autores clásicos, como Kafka, Maupassant, Kipling, Chesterton, Papini, Saki, Max Beerbohm. Nota al margen. ¿Leyeron a Max Beerbohm? Deberían. Arranquen con Enoch Swams y después me cuentan. Buenas, orientalistas y futuros orientalistas. ¿Cómo están? No me disperso más. Soy Miguel Sardeña y hoy quiero que hablemos de Ryunosuke Akutagawa. Desde su publicación hace 80 años, la antología de literatura fantástica sigue formando lectores de todas las edades, y Akutagawa se pasea por ahí por derecho propio, como uno más de los grandes genios de la literatura fantástica de todos los tiempos y geografías. A diferencia de los cuentos, la poesía de Akutagawa siempre resultó de difícil acceso en castellano. Por eso es una fiesta el libro de hoy, que tiene 300 páginas. Bilingüe y anotado. Hablo de Detrás del bambú, la antología que publicó Editorial Duino con la poesía de Ryunosuke Akutagawa. En cada página impar hay un poema de unos pocos versos. Primero Hoku, después Tanka y Shi. La estructura se mantiene hasta que aparecen los manuscritos y dibujos. Y sobre el final, poemas anotados. Hay una música que impulsa a dar vuelta a las páginas sin pausa, con la misma velocidad que toma leer esas pocas palabras. Un arrullo que no deja espacio para el silencio y la pausa, porque pronto asoma el poema siguiente. Las manos se acomodan a esa rutina, como en cualquier práctica milenaria que involucra a la vez cuerpo y cabeza. La solidez y la grandeza de los cuentos de Akutagawa siempre me hicieron pensar en un árbol, dice Alejandra Camilla, en una de las notas introductorias de esta antología. Hoy creo que lo que está en las raíces de ese árbol es esta mirada de lo cotidiano, donde se enredan lo terrenal y lo que no lo es. Tal vez estos Hoku, Tanka y Shi sean el otro lado de esos cuentos, el lado de adentro. Dice Kamiya Mamoru, traductor del libro, que traduciéndolo, yo que no soy un Haijin, sino una especie de Kuroko, siento calma y también puedo ser feliz. Mi corazón descansa mientras traduzco. Se corren las páginas de Detrás del bambú sin notarlo, dijimos al principio, llevados por una extraña calma, agregamos ahora, siguiendo a Kamiya Mamoru, hasta que de golpe, de manera imprevista, sobreviene una revelación que invoca a la pausa. Se vuelven atrás las páginas, se relee la poesía de Akutagawa, no con el libro terminado, sino cuando se descubre la repetición de imágenes, cuando los símbolos que ya nos resultan familiares, una flor, la llovizna, el bambú, nos alcanzan con ligeras variantes.
Así, unas hojas grandes que cuelgan abatidas en uno de los primeros haikus tienen algo de las hojas de Kiri, que se inclinan y miran las ramas muchos poemas después. Todavía hoy la madera liviana y resistente del Kiri es buscada para construir instrumentos musicales como el koto, ese instrumento de cuerda de la familia de las cítaras que deslumbró a Lafcadio Hearn. Y aparecen más flores, muchas flores de todas las especies y tamaños. Las flores puras del jamayú que asoman junto al río cuando pasa una llovizna de otoño. Y el perfume de la flor de iris que el enamorado cree sentir junto al espejo, como si fuese la sombra de la figura de ella. Basta sentir el aroma frío y penetrante de la flor de robai para recordar un lunar. Hay una flor verde con aritos que titila como el oro que nunca podrá parecerse a ella. Y la flor de mokusei, y las finas hojas de negi, y las hojas de yuro, que con el viento tiemblan como sus nervios. Ahí donde florecen los juncos, juncos largos, juncos cortos, ahí vive el poeta. La sección de poemas anotados es invaluable. Ya estamos impregnados de la música y las maneras de Akutagawa, pero hay cierta resonancia ancestral en su diálogo con la tradición, que no alcanza con intuirla. Como en todo buen libro, se disfruta llegar más lejos. Con las notas nos acercamos al modo en que los editores y traductores leyeron este libro, y hay un encanto particular ahí, porque hasta que construyamos nuestra propia mirada, es una buena idea mirar con ojos ajenos y expertos, como caminar sobre huellas precisas en un desierto, como subirse a hombros de gigantes para mirar más lejos. No solo es prudente, sino que también hay algo de belleza en ese camino iniciático, sin riesgos, antes de atrevernos a elegir un desvío novedoso y personal. Pensaba en todo esto cuando leía la nota de la página 185, el primero de los poemas anotados. El poema dice: ráfaga de invierno entre los árboles, y en las sardinas secas, el color del mar. Mi propio camino me lleva a pensar en el mar, como símbolo y misterio. Ahí está la gran ola de Kanagawa, el ukiyo de Hokusei, una presencia constante, ineludible. Pero sobre todo pienso en Mishima, en dos Mishimas diferentes, con mares también diferentes. Pienso en el marino que perdió la gracia del mar, y pienso en el rumor del oleaje. Dos títulos bellísimos, plenos de vocaciones. Ojalá alguna vez hablemos de esos libros. Dejen algún comentario abajo si quieren que le dediquemos un programa a Mishima. Si son nuevos y les gusta hablar de estas cosas, suscríbanse. Les hablaba del mar. Leo de nuevo el poema. Ráfaga de invierno entre los árboles, y en las sardinas secas, el color del mar. Resulta que la nota que los traductores dejaron en Detrás del bambú, en este poema de Akutagawa, no dirige la vista hacia el mar, como hice yo. La nota mira hacia el viento y se vuelca un dato de la biografía de Akutagawa. Cuenta la nota que en Hombre y Naturaleza, libro que Akutagawa leyó con fervor en la escuela primaria, Tokutomi Roca pinta la llegada del primer Kogarashi del año. El Kogarashi es un viento fuerte y frío del norte que marca los últimos días del otoño y la llegada del invierno. Es seco. Kogarashi significa viento frío que seca los árboles. Las sardinas se cuelgan a secar en los aleros de las casas. El viento fuerte las mueve como las ramas de los árboles. Las imágenes que forman nuestra cabeza son entonces totalmente diferentes, ¿no les parece? En Hombre y Naturaleza, de Tokutomi Roca, leemos lo siguiente. No había ni una mancha de nubes en el cielo. Desde lo alto hasta el horizonte, el firmamento era de un azul intenso y bañado por un sol brillante, hasta que el viento brotó de golpe, uno no sabía de dónde, y a cada segundo su velocidad aumentaba más, agitando el mar, estremeciendo las montañas y despojando a los árboles de sus hojas. Había algo seco y descolorido en el cielo, que junto al susurro de las hojas sugería el avance del otoño. Me gustó mucho esta nota, por eso quería compartirla con ustedes. Pero les confieso algo. Todo esto que venimos hablando hace ya un rato
Es un largo rodeo para llegar a una nota, a una sola nota, que destaca con una luz triste. En este apartado de poemas anotados hay un hokku bellamente explicado que se lo considera habitualmente el poema de despedida de Akutagawa antes de morir, una tradición en el budismo zen. Akutagawa se suicidó con apenas 35 años. Dice el poema: solo agua y mocos en la punta de mi nariz. El sol aún está cayendo. ¿Notaron esa suerte de título que lleva el poema y que no leí? Se llama Maegaki. Esto es un texto que preside al poema a modo de preámbulo. En este caso, y en otros también, porque hay poemas que comparten el mismo Maegaki, es Me río de mí. En japonés, Shicho. Leo la nota entonces, que nos acerca el poema en japonés, traduciendo palabra a palabra, y da un vistazo a los últimos días de Akutagawa. Shicho, autodesprecio, ridiculizarse, reírse de uno mismo. La palabra trae al poema el tono de mofa grotesca. Mizubana, agua y mocos, nariz que chorrea, nariz congestionada. Es un kigo de invierno. Kure no koru, la luz tenue que permanece unos instantes antes de que el sol termine de esconderse. Algo que se está yendo, pero que al mismo tiempo persiste. Uana Ryuichi, pintor y poeta amigo de Akutagawa, realizó una reconstrucción de los momentos anteriores a su suicidio. La noche del 24 de julio de 1927, Akutagawa entregó a su tía Fuki una carta para que a la mañana siguiente fuera llevada al doctor Shimoshina Isaoshi, su vecino médico, poeta y amigo. Akutagawa le dijo a Fuki: quizá cuando venga el maestro yo todavía esté dormido. En ese caso no me despiertes. Después tomó una gran dosis de Veronal, antigua marca inglesa de somníferos. Se acostó en la misma habitación que su mujer y sus hijos y se quedó dormido leyendo la Biblia. La carta enviada a Shimoshina consistía en una sola hoja con este hokku escrito en letra pequeña. Suele considerarse Sujisei no Ku, poema de despedida antes de la muerte, tradición en el budismo zen. Se cree que Akutagawa había escrito este hokku tiempo antes, quizás en el invierno anterior a su suicidio. Mizubana es un kigo de invierno. Siguiendo la interpretación de Lorenzo Marinucci, traductor italiano de los hokku de Akutagawa, Shicho, me río de mí, parece sugerir una parodia del tradicional Jisei no Ku en el tono irreverente de Akutagawa. En el capítulo 49 de Vida de una idiota, uno de sus últimos textos, Akutagawa describe imágenes cercanas. Después de acabar Vida de un idiota, entró por casualidad a una tienda de objetos usados donde había un cisne disecado. El ave estaba erguida, con el cuello estirado, sus plumas amarillentas habían sido devoradas por las polillas. Pensó en su propia vida y sintió cómo su corazón se llenaba de lágrimas y de risas burlonas. Solo le quedaban la locura o el suicidio. Mientras deambulaba sin rumbo, solo por la calle a la hora del crepúsculo, decidió esperar al destino, que reptando lentamente se le acercaba para destruirlo. La importancia de la nariz, Hana, como portadora de algo esencial en la visión que Akutagawa tenía del hombre, se remonta a uno de sus primeros cuentos reconocidos. La nariz, publicado en 1916. Su tema, el del monje que se avergüenza de su larga nariz e intenta cortarla, nace en las colecciones de relatos folclóricos que Akutagawa amaba, el Konyaku Monogatari-shu y el Ushi Shui Monogatari, del siglo XII y XIII respectivamente. Y la misma idea llega hasta otro de sus últimos textos, Kappa, enero-abril de 1927. La nariz de los hombres, y no digo tanto los ojos y la boca, la nariz humana tiene ciertamente algo que provoca un inquietante malestar. En japonés, la pronunciación de la palabra flor es la misma que la de nariz. Hana. Queda para otra oportunidad leer o hablar de Vida de un idiota, La nariz y Kappa. Y sumo un cuento más, que no menciona la nota, Los engranajes,
Quizás se podría hacer un audiolibro de Los Engranajes. Los Engranajes es lo último que escribió Akutagawa antes de quitarse la vida. Tiene que ver con la locura y con los demonios que nos acechan a todos. En el último libro de cuentos de Murakami, Primera persona del singular, hay un cuento, por ejemplo, que tiene una referencia y una cita a Los Engranajes. Me quedé con las ganas de repasar ese pasaje cuando hablamos por acá de Murakami. Les dejo a mano el enlace por si quieren repasar ese programa con un audiolibro completo del cuento que más me gustó de un libro que me gustó mucho. Corresponde al cuento With the Beatles. Les leo un pasaje. ¿Puedo preguntarte qué estabas leyendo?, inquirió. Los Engranajes, de Akutagawa, es solo un fragmento, no la novela completa. Se quedó meditabundo durante unos instantes. El caso es que he leído Capa, dijo saliendo de su breve ensimismamiento, aunque hace mucho tiempo. Pero Los Engranajes, nunca llegué a terminarlo. Era una historia de lo más lúgubre, si no recuerdo mal. Cierto, asentí. Se trata de la última de sus obras, escrita antes de morir. Se suicidó, ¿verdad?, recordó. Así es. Apenas había cumplido los 35 años cuando se quitó la vida ingiriendo una dosis altísima de barbitúricos. La novela Los Engranajes se publicó íntegra, de manera póstuma en 1927, segundo año de la era Showa, y constituye una especie de testamento vital. Y hay dos citas más que noto ahora al agarrar el libro y descubrirlo subrayado, que no puedo evitar compartir también por acá. Son muy breves. Una es parte de un diálogo. Dice así: muy bien, ¿por qué no escuchar de vez en cuando la voz angustiada del alma humana? La otra es una cita directa que toma Murakami de Los Engranajes. Es su propia lectura de ese cuento, donde él mismo elige qué destacar. Y dice así: mis fuerzas para seguir escribiendo se han agotado, y siento que me arrastro por la vida, sumido en un indescriptible dolor. ¿No podría alguien estrangularme mientras duermo para poner así fin a mi sufrimiento? Tengo en mi biblioteca la traducción de Kazuya Sakai de Los Engranajes. Si siguen este canal ya saben la importancia que tuvo Kazuya Sakai en los estudios japoneses en español. Es un tesoro, no demasiado difícil de conseguir, por suerte. Otros tesoros de Kazuya Sakai son imposibles hoy. Este es mi preferido, muestro uno solo, aprovechando que este autor también compareció en esta reunión, casualidad o no. Mishima. ¿Sabían del teatro de Mishima? Poesía de Akutagawa y teatro de Mishima. Hablamos hace un rato de la felicidad de recorrer caminos ya transitados y nos deslumbramos ahora, sin embargo, con la poesía de un cuentista y con la dramaturgia de un novelista. La nota de hace un rato habla de la Biblia, ¿se acuerdan? Va de nuevo ese pasaje. Tomó una gran dosis de veronal, se acostó en la misma habitación que su mujer y sus hijos y se quedó dormido leyendo la Biblia. Miren ahora la nota de Borges. Voy ahora a la antología de literatura fantástica. ¿Se acuerdan ese libro que les hablé al comienzo? Zenin es el primer cuento. No puede ser una casualidad. Hay un modo secreto de ejercer la crítica en el orden en que se disponen los cuentos en una antología. Dice la breve nota biográfica que precede a Zenin. Ryunosuke Akutagawa, 1892-1927. Escritor japonés. Antes de quitarse la vida, explicó fríamente las razones que lo llevaban a tal decisión y compuso una lista de suicidas históricos, en la que incluyó a Cristo. Y déjenme una cita propia, ya para cerrar. No puedo evitarlo, Akutagawa es uno de mis héroes. Escribí en los años tristes de Kawabata. Escribí, centrando los trazos, Matsugo no Me, con los ojos de un moribundo. Kawabata toma esa expresión de la carta que Akutagawa le dejó a un amigo antes de matarse. Akutagawa describe la intensidad de su percepción de la naturaleza en sus últimos momentos. Ahora que por fin estaba listo para matarse, le decía, la naturaleza le resultaba más bella que nunca.
La certidumbre de que se acercaba a la muerte lo volvía más sensible a la belleza. Pero aunque Kawabata cree en ese afinamiento de los sentidos, no acepta el suicidio. No hay iluminación en la muerte, dice. La muerte no es una forma de comprender, sino que interrumpe toda comprensión. Y sin embargo, Kawabata también acabó matándose, como mamá, como cumpliendo una tradición más. Un comentario final, porque me resulta imposible leer Detrás del bambú sin pensar también en las lecturas recientes del canal. Hay un camino recorrido juntos y me asaltan estas asociaciones. A ver si también les pasa a ustedes. Quiero que me digan a qué programa y a qué libro les recuerda el poema que sigue, que habla de un animalito de la naturaleza que hace música. El poema también tiene un maegaki, ese texto que opera como preámbulo. En este caso, Termas de Aone. Y dice así, leo. El suave lamento de una ranita, limpio y puro, oculto entre las ramas húmedas. También el camino va desapareciendo. Una ranita, una caeru, ese sonido quejumbroso y lastimero. ¿Se animan a arriesgar en los comentarios un título y un autor que habló de insectos y animalitos músicos? Los espero. Hasta acá llegamos con Akutagawa y Detrás del bambú, orientalistas y futuros orientalistas. Si les aportó algo nuevo este programa, si dejó sembrado el deseo y la expectativa, dejen un me gusta, comenten y suscríbanse, que ayudan un montón. Yo estoy seguro de que voy a abrir muchas veces este libro, que lo voy a leer sin prisas, yendo y viniendo por sus páginas, sin orden ni plan, mientras pasan los años y pasa la vida.